¿cómo están? En ambas manos. Esta tarde está con nosotros Blanca Alcalá, expresidenta municipal de Puebla, porque nos estamos acordando de eso. Digo, ha tenido muchos cargos, pero en estos momentos es diputada federal por el PRI. Blanca, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en ambas manos contigo. Gracias. Felicitarte por todo lo que ha sido, de verdad, tu trayectoria profesional, picar piedra todos los días y hasta volverte independiente, Viri. Te felicito. Ay, muchas gracias, Blanca. No, oye, pues queríamos platicar contigo. El tema legislativo está que arde, Blanca, todo el foco nacional, claro. Las notas periodísticas están, y en este momento, pues el tema más importante, y no lo podemos pasar por alto, es el plan B de la reforma electoral. Y me interesaba mucho tenerte aquí porque tu postura no es nada más partidista, la postura de un partido. Tienes mucha trayectoria y mucha experiencia legislativa y en la administración pública, y nos puedes dar un buen análisis de realmente qué es lo bueno y lo malo de este plan B de la reforma, ¿no? De lo que están viviendo ustedes. Claro, pues mira, yo quisiera encontrarle cosas buenas a esta reforma y desafortunadamente no las veo. Y no porque nos hayamos negado a hacer una reforma que sin duda siempre las leyes, los institutos, los organismos deben de perfeccionarse. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero curiosamente, y si revisamos la historia, normalmente las reformas electorales de este país son después de un proceso electoral, cuando hay algo que se revisa, que se evalúa, que salió mal y que entonces te permite arreglar cosas, perfeccionar mecanismos, procesos. Esta reforma de entrada no fue el caso. Hoy hemos logrado que la alternancia se haya convertido ya en una realidad en este país, y siempre contando con un árbitro, primero, que es imparcial, segunda, con una amplísima participación ciudadana. Y sin duda, por ejemplo, nosotros en el PRI habíamos hablado de la posibilidad quizá de reducir el costo de las elecciones, pero haciéndolo de manera diligente, siendo respetuosos de lo que a muchos ciudadanos por décadas le costó consolidar la autonomía constitucional de nuestro órgano electoral, ejemplo y referente a nivel internacional inclusive. Quizá era tiempo de pensar en cómo evolucionaba el modelo democrático, quizá un sistema menos presidencialista, más parlamentario. Había propuestas ahí que habíamos puesto en la mesa, una segunda vuelta como sucede en muchos de los países de América Latina, que efectivamente te permite, cuando no se alcanza este umbral de al menos la mitad de la población que se exprese, pues construir mayorías estables tanto en las cámaras como en el propio Poder Ejecutivo. En fin, la verdad es que había muchas propuestas y sin embargo en esta como en otras reformas que el Ejecutivo ha enviado a la Cámara han sido una visión unilateral, una cerrazón total a poder establecer, el diálogo se establece, hay parlamentos abiertos, pero la gran decepción es que luego no sirven para nada, Viri. O sea, todo lo que van los analistas, los legisladores... No acaban moviendo nada. Pues no, teníamos más de 40 iniciativas. Yo misma había presentado una en materia constitucional que tenía que ver con el tema de las acciones afirmativas, particularmente de la comunidad migrante. ¿Por qué? Porque esta, como las otras que hoy son regresivas, la de las personas con discapacidad, lo que tiene que ver con las mujeres. Hoy es muy preocupante lo que tiene que ver con las mujeres, lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, en fin, todo lo que tenía que ver con las acciones afirmativas son regresivas. Y habían quedado en la acción afirmativa del 2021, pues muchas cosas en el tintero. Te pongo ese ejemplo, ¿no? Había que definir quién es un diputado migrante, qué requisitos tendría que hacer, cómo acreditaba sus cuestiones, y lo mismo con los demás. Todo eso se fue al bote de la basura. Nada de ello se tomó en cuenta y por el contrario, se presentó una reforma en donde es regresiva, en donde está primero interviniendo en la autonomía de un órgano constitucional, después desbaratando la manera en cómo se organizan las elecciones, o sea, de un plumazo decides cómo reducir los órganos locales, decides cómo intervienes en la vida institucional del INE para quitar un vocal ejecutivo, porque te parece que está de más, o sea, la verdad sí es un atropello, pero sobre todo es un riesgo, porque de cara a lo que estamos a menos de año y medio de que arranque el proceso electoral, para renovar la presidencia de la República, el Congreso total de la Unión, senadores, diputados, 9 gubernaturas, una buena cantidad de ayuntamientos del país y de congresos locales, pues sí me parece que no era el momento de entrar a hacer una reforma totalmente arbitraria
y con poco tiempo para poder madurar su instrumentación. Podría ser inconstitucional, porque lo que ellos están buscando es, pues no pasó la reforma constitucional, no nos alcanzan los votos, estas sí les alcanzan, seguramente la aprobarán como vienen, pero podría incurrir en una inconstitucionalidad que la terminen regresando. Sí, sí podría. Ese es uno de los supuestos que hoy se estará discutiendo ya en la Corte, después de que se publicó en estos días la reforma, sí, del famoso Plan B. Primero por el procedimiento. Tú sabes, y tuve la fortuna de conocerte también cuando fui diputada local aquí en el Congreso, que hay todo un proceso que hay que seguir en el Poder Legislativo. Llega la iniciativa, sea del presidente o las que nosotros presentemos, se presenta, se turna a las comisiones, en las comisiones se tienen que debatir, se elabora un dictamen, se envía al Pleno para su discusión, aquí en las comisiones mismas se debate y se vota y después se va a las comisiones. Nada de eso ha ocurrido en las reformas que el presidente se ha propuesto y que siempre cuando no le funciona lo constitucional nos manda sus planes B, sucedió en la eléctrica, sucedió en los temas de seguridad y hoy también ha sucedido en la reforma electoral. Entonces, la violación del procedimiento puede ser una causal de lo que en un momento dado podría llevar a anular esta iniciativa. No es sencillo porque finalmente en el Pleno es el máximo poder, entonces habrá quienes en un momento digan que al final del día quien tiene el poder final en el Congreso es el Pleno en su conjunto. Digamos, pero de que se violentó el proceso, ese es un hecho. Una segunda razón que podría es que a lo mejor hay partes de la iniciativa que resulten inconstitucionales. Te he hablado de las acciones afirmativas, ese es un ejemplo, pero también podría ser los derechos adquiridos, incluso hasta en materia laboral, por ejemplo, o lo que implica la falta de visión en cuanto es la organización electoral. O sea, sí hay muchos temas que en un momento dado podrían formar parte de estos violaciones a lo que implica la legislación en la materia. De entrada, lo que estaba relacionado con comunicación, tú que estás en el área, claro, esta determinación del 0.1%, pues es violatoria a lo que implica la hacienda pública municipal, hablando la de independencia, la autonomía sobre lo que puedes ejercer, ¿no? Claro, y es totalmente inequitativa, porque bueno, no es lo mismo el 0.1% de un municipio como Puebla capital que el del gobierno del estado o el de la presidencia de la república. Entonces, al final del día, pues acaba siendo no solamente inequitativo, sino discriminatorio en lo que implica el equilibrio de poderes y lo que implica las facultades constitucionales para cada instancia o orden de gobierno. Hubo una manifestación bastante grande en el país, hubo una manifestación también en Puebla el pasado fin de semana, y hay un discurso constante, como para ponerlo en términos que la gente pueda entenderlo. Se pone en riesgo la democracia del país. ¿Por qué dirías por qué ustedes sustentan que se está poniendo en riesgo la democracia? Porque estamos violentando muchos de los procedimientos que nos permitían que de entrada en la organización de los comicios fueran eminentemente ciudadanos. El voto lo contaban los ciudadanos. La capacitación la daba el INE a los ciudadanos. Los lugares donde tú ibas a registrar tu credencial o muchos de estos temas estaban totalmente ausentes de lo que implicaba ya el Poder Ejecutivo. Es regresiva porque estamos entonces recuperando lo que sucedía en el pasado, en la época de los 70s, en donde efectivamente inclusive había hasta un consejo que presidía el secretario de Gobernación. Solo eso les faltó poner ahora, pero bueno, hoy volvemos al tema de los migrantes, que es un tema que ahora traigo muy fresco por las responsabilidades que tengo en el Comité Ejecutivo. Resulta que en lugar de que sea el órgano electoral el que valide la lista nominal, hoy va a poder hacerlo la Cancillería, imagínate. Entonces la Cancillería pues podrá meter mano o hacer cuestiones. Poner electores. O sea, está muy complicado, ¿no? O sea, de entrada ya era algo que necesitábamos resolver, porque muchas veces incluso las personas que viven en el exterior no tienen las condiciones para poder obtener su credencial de elector. Claro. Y por otro lado, la credencial de elector, que había sido una gran conquista de los ciudadanos, no de los partidos, tuya, mía, de todo mundo, y no solo para los chavos que hoy van con esa y entran al antro, pero bueno, al final del día
Hoy incluso ahí van a poder votar presentando su matrícula consular, presentando su pasaporte, en fin, como que todo lo que habíamos ido logrando para blindar pareciera que vamos hacia atrás. La democracia, o sea, este ejercicio libre de nuestro derecho a votar, a elegir, pues se está poniendo en riesgo. Por eso decimos que más que el INE no se toca, más que el riesgo al INE, es hablar en el fondo lo que esto representa, y lo que representa es que no estamos dándole la garantía a que las y los mexicanos nos expresemos libremente, decidamos por quién votar y tengamos la certeza de que ninguna autoridad, ningún partido político sea injerencista pues en las decisiones de las y los mexicanos. Oye, y hablando un poco más del tema local partidista, que también está muy encendido, ¿qué opinas tú sobre lo que está sucediendo con el PRI en el estado de Puebla? No quiero sesgarlo hacia ningún lado, quiero que sea una pregunta muy abierta para no direccionarlo hacia lo que nosotros como medios de comunicación podemos estar o no viendo. Claro. ¿Cómo evalúas el partido en el estado en estos momentos? Pues mira, yo reconozco que a pesar de lo difícil que ha sido para nosotros cuando hemos perdido la presidencia de la República, el PRI sigue siendo un partido vivo. Un partido que encuentras a sus células de militantes, lo mismo en Huauchinango que en Jicotepec, que en Puebla capital. Vengo de una gira por Tlaxcala y el auditorio estaba lleno, viernes 12 del día. Entonces, o sea, dices, hay esta mística, hay esta filosofía, hay esta energía que sigue existiendo. Hace muchos años, cuando a mí me tocó ser presidenta del PRI de la ciudad, y la gente a veces me preguntaba, los reporteros me preguntaban, a ver, ¿qué pasa con los seccionales? ¿Existen? La realidad, la neta, hablando de cómo hablan hoy los chavos, es que eran de carne y hueso. O sea, ahí estaba don Casimiro. Hoy sin duda han tenido que ir evolucionando, los movimientos se han tenido que ir organizando en otras instancias, la red de jóvenes, el movimiento digital MX. Sin embargo, siguen existiendo en algunos lugares la fortaleza pues de los propios comités directivos con sus carteras o bien de los sectores, dependiendo de cada estado encontramos cosas distintas. En Puebla yo creo que el comité directivo tiene una enorme virtud que yo le reconozco. Ha logrado ir incorporando nuevas generaciones. Ya no somos solo los de siempre, sino también ha venido incorporando a chicas, a jóvenes universitarios con ganas de hacer política, y yo en ese sentido le pongo palomita, porque necesitamos cada día, Viri, hacer más y mejor política, y ahí tenemos que incorporar pues también este enlace generacional. Fácil, definitivamente no ha sido, las prerrogativas cada día son menores, el espacio territorial sigue siendo el mismo, la capacidad de articular con los presidentes municipales pues no es tan fácil ahora, sobre todo cuando se es oposición. Entonces yo creo que siempre hay que dimensionar en su justa proporción pues lo que implica el desafío de hacer pues un ejercicio al frente del partido, y en ese sentido creo que han venido pues haciendo lo que corresponde en un momento importante en la vida local, teniendo una bancada a nivel del Congreso que se hace escuchar. A nivel federal somos 3 diputados, tenemos posiciones importantes tanto en el comité ejecutivo como en la propia bancada. Yo misma soy vicecoordinadora del grupo parlamentario, y eso nos permite... Tiene una participación muy activa, ¿no? Sí, la verdad que sí, y pues alzar la voz por el país, pero también en cosas concretas de Puebla. Ejemplo, yo estaré presentando pronto también un punto de acuerdo en los temas de Ixtacamacitlán, por ejemplo, que tienen que ver con las minas. La minera, y acaban de negar el permiso de la economía, ¿no? Entonces, bueno, ahí necesitamos que estar alertas de lo que está sucediendo, y creo que en ese sentido la dirigencia ha entendido muy bien el rol que tenemos todos, más bien en una visión integral en donde tenemos más obligaciones que solamente concesiones. Oye, pues para el 2024 se viene pues bastante interesante el proceso electoral, diría yo. Ustedes pues gestaron una alianza con el PAN que lo que se ve en este momento es que va a continuar hacia el próximo proceso electoral, y en toda esta pugna, la pugna actual es, el PRI debería o no tener o la gobernatura o la presidencia o la gobernatura, ¿no? Tu dirigencia ha sido, y también el diputado Jorge Estefan, muy enfáticos en, pues al menos nos tienen que dar la presidencia, somos un partido importante, no nos pueden hacer menos.
¿Tú qué piensas sobre estas carteras? Mira, de entrada yo creo que hay algo que tenemos que hacer y es consolidar la alianza. Y consolidar la alianza significa no solamente de papel, sino significa tener claridad lo que representa pasar de una alianza electoral a una alianza legislativa y a una alianza de gobierno, una coalición, ¿no? Entonces a mí me encantaría escuchar, más que hoy repartirnos un pastel que todavía no tenemos, tener claridad en lo que implica. ¿Cuál es la Puebla que necesitamos, Viri? A mí eso sí me preocupa. Después de que pues yo regresé de Colombia, de haber terminado mi gestión como embajadora de México allá, la verdad es que he encontrado una Puebla muy errática. Por X o Y circunstancias. Las circunstancias políticas han sido dificilísimas, además. Terribles, no hay rumbo. Hemos cambiado más de 6 gobernadores en un periodo súper corto. Entonces, y Puebla es un gran estado que merece realmente tener una visión no solamente de corto plazo, de estar resolviendo en el día a día, sino de mediano y largo plazo. A mí me encantaría que hoy estuviéramos inmersos en esa discusión, más bien la plataforma, en esa agenda, en esa y después plataforma, ya que representen y después tales. Tendremos que ver quiénes son los perfiles más competitivos para cada espacio. Hoy aferrarnos a un tema más emocional o de distribución que un tema competitivo, cuando las elecciones cada día son más competidas, me parecería que es un error. Sin duda el PRI contamos y como tal creo que merecemos pues que en este acuerdo haya una justa representación de todos los actores, mujeres y hombres, ¿no? Pero desde hoy decir, pues si a uno le toca la gubernatura o al otro le toca la presidencia o etcétera, el Senado, me parece que es desgastarnos en algo que en este momento lo que necesitamos es fortalecer nuestras estructuras en tierra, cómo construimos esta agenda que te cuento que para mí es súper importante y que atraviesa todos los temas. Por supuesto la seguridad, pero también qué vamos a hacer con los temas económicos. Hoy que está muy de moda hablar del nearshoring y que efectivamente estamos viendo por qué las armaduras como BMW, como Tesla están llegando al país, y no es porque les caiga bien uno u otro presidente, la realidad es porque México tiene condiciones al ser frontera con el país más importante del mundo, por la pugna que hay en este mercado, en los mercados globales con China. O sea, hay muchas variables que considerar y ahí tendríamos que ver a ver cómo juega Puebla. No estamos junto a ellos, pero tenemos mano de obra calificada, tenemos las ventajas de tener una clase estudiantil que permite egresados profesionales muy importantes. Y bueno, entonces, ¿cómo realmente, qué significa fortalecer esto que yo escucho hablar de los clústeres, pero a veces como que siento que no acaban de entender de qué se trata o que no acaban de darle digamos, el toque a lo que en un momento dado significa cómo vas involucrando a los jóvenes en todo lo que implica el sector automotriz o las nuevas tecnologías o los temas de salud, en fin. A mí me encantaría que la discusión de las próximas semanas tuviera que ver precisamente con estos temas y que de manera paralela fuéramos consolidando pues a nuestros simpatizantes o a nuestros militantes. Muchas de las veces yo creo que esta elección no va a ser solamente una elección de estructuras, va a ser una elección también de simpatizantes, de ciudadanos. Entonces, a los ciudadanos no les interesa si eres del PRI o del PAN, les va a interesar cuál es la propuesta que como alianza opositora estaremos presentando, cuáles son las diferencias que tendrían. ¿Cómo hacen el contraste? La campaña de contraste es la que más funciona, claro, ¿no? O sea, ¿por qué cuando hablamos de que están en riesgo las libertades tuyas, mías, de todas las personas, efectivamente, qué es lo que nosotros ofertamos y qué es lo que ofertan en la práctica los demás? Porque hemos criticado mucho la estrategia de los programas sociales que lejos de reducir, por ejemplo, las condiciones de pobreza en el país, se han acrecentado. ¿Qué se ha hecho bien? Hay que reconocerlo. ¿Y qué se ha hecho muy mal? ¿Y cómo tendríamos que corregirlo? De y de los gobiernos, cuando nos tocó a nosotros estar al frente de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre ser prudente, ser proactiva y en ese sentido ir construyendo pues una propuesta que resulte viable para Puebla, que como poblana me encantaría volver a Puebla dinámica, realmente un estado que gana muchos premios, que somos referente en muchas cosas, que creo que nos está haciendo falta. Blanca, viene un tema muy favorable para las mujeres, que es la equidad de género, ¿no? Claro. Entonces, en ese entender, pues, en cualquier momento a Puebla, los partidos políticos que van a contender pueden decidir, le toca a Puebla mujer por este tema de los bloques de competitividad para el 24. Que hoy están en riesgo, por cierto, con este famoso con el nuevo plan B, estos claro. quedan totalmente inoperantes, Espero ¿no? que
Pero lo que me queda claro, igual que a ti estoy convencida, es que hoy hay muchas mujeres que están preparadas para gobernar sus ayuntamientos, los gobiernos estatales, ser diputadas, senadoras, presidentas de la República. Creo que eso ya no podemos ponerlo en discusión. Hoy, la verdad, me preocupa cuando escucho las descalificaciones a la ministra Piña, por ejemplo, a la presidenta de la Corte, cuando tiene una gran trayectoria, o sea, una mujer dedicada al estudio del derecho. Creo que su capacidad hoy no puede estar a prueba y su condición de mujer no puede ser motivo de descalificación permanente. Sí. Lo mismo tendría que suceder con quienes en un momento dado puedan estar en las candidaturas para los más de diversos cargos que en Puebla y en el país se estarán jugando. Diputada, tú ya has pensado, la pregunta obligada te la tengo que hacer, Blanca, claro. Yo sé que dicen, no, espérenme, vamos a generar plataforma. Pero tú en este momento dirías, sí, claro, estoy interesada en ir por el gobierno del estado, por buscar otra vez la presidencia municipal o... Mira, yo estoy interesada en poder aparecer en la boleta en el 2024. No tengo en este momento, y sabes que siempre he sido más una mujer de causas que de cargos. No digo, ay, quiero esto y voy a cueste lo que me cueste. No, yo creo que soy una mujer que me he preparado, que he tenido pues una amplia trayectoria en cuanto a conocer lo que implica la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Judicial no, porque no soy abogada. Sí, entonces, ahí sí necesitas la carrera de abogado a fuerza. Ahí sí para nada, y por supuesto que nunca voy a presentar una tesis que no vaya de acuerdo con esto. Pero creo que puede haber posibilidades para poder competir, para participar y para seguir aportando al país, que al final del día es lo que más nos interesa. Y para ir generando también pues estos enlaces intergeneracionales que son importantes. Y yo lo veo en la Cámara. La verdad es que en la Cámara, yo soy la vicecoordinadora, pero tenemos a una compañera que recién cumplió 21 años. Yo cuando empecé en esto iba a cumplir 20 años, ¿no? Y tuve esa Carlita, que es la legisladora más joven de toda la Cámara, echada para adelante, se graduó cuando ya había sido diputada, y además fue por tierra. O sea, y la ves, y lo mismo de repente, tú volteas y escuchas ese discurso fresco y aprendes de él, que a veces ella te toca el cubículo y te dice, oye, diputada, ¿cómo ves esto, no? Entonces creo que eso es parte de lo que tendríamos que ver en este México, en donde los grupos, antes decíamos, bueno, el bono demográfico del país, y entonces hay que darle mucha apertura a los jóvenes. Hoy también tendríamos que decir, ese bono ya se está acabando, ¿qué vamos a hacer con quienes están en otro segmento de la población de edad que también necesitamos que participen, que estén actuando y que la experiencia valga de algo, los años acumulados? Entonces, yo confío en que podremos aportar, que vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas y siempre estar abierta a las distintas oportunidades. Fui muy contenta, estuve muy feliz cuando fui presidenta municipal, a pesar de lo difícil que a veces había momentos. La verdad es que fue muy interesante, pero tampoco soy una mujer que piense que hay que estar repitiendo los cargos. Las oportunidades se van dando y de hecho la vida me ha dado esa posibilidad. Por eso de el gobierno. Una a otra. Sí, ¿verdad? Ese no está repetido. Ese no está repetido, pero bueno, creo que es temprano poco para a hablar. poco. Sí. Blanca, pues te agradezco muchísimo el tiempo para contrario. platicar con nosotros, de verdad. Este tema de Iztacamastitlán, pues vamos a estar muy pendientes. Es un tema que nosotros también hemos estado llevando en el periódico por la importancia, y muchas gracias por tu tiempo y por platicar con nosotros. Al contrario, Viri, gracias. Me encanta verte de morado, no de morada. Y en este mes de marzo, sin duda, nuestra solidaridad con todas las mujeres. Con todas. Que sea un mes en el que hagamos que los hombres se pongan las pilas, no solamente el mes, sino para tomar las decisiones al futuro. Fíjate, en estos días presenté junto con la diputada Eufrosina una iniciativa que tiene que ver con el principio de paridad en las comunidades indígenas, porque todavía ahí los usos y costumbres acaban dejando a un lado la participación de las mujeres. Y creo que esos son de los pequeños matices que, a pesar de lo mucho que hemos avanzado ya en la legislación, en la realidad seguimos con enormes desventajas. Ya no te digo de la violencia, donde menos te imaginas y de quien menos te imaginas. En todas partes se presenta. Todos los estratos sociales, todos los niveles es. Educativos, todos los estratos sociales son tocados lamentablemente por la violencia. Pero yo creo que la información ayuda a muchas mujeres a que podamos salir a reaccionar de ello y a poder combatirla. Así que en el mes de la mujer, escrito con M, que todas las mujeres podamos hacer mucho más por el resto de las mujeres. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a ustedes por ver la transmisión. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para esta y muchas otras entrevistas. Gracias.